にでも生きてゆけると嘘吹いて走り続けてうぬぼれの脆さを君は知ってたのに心まで打ちのめされたこの夜に君の声探すこの弱さが憎いよ今すぐ取り戻しに行かなきゃバカだろ愛傷だらけの愛を信じて流れ落ちた涙さえも強さへと変えて愛傷だらけの愛だとしても僕らの世界を灯してるこの愛もう1秒たりとも離さないAños atrás, el mundo sobrenatural había temblado cuando Issei activó por primera vez el modo Diabolos Dragon God. Fue un milagro prohibido. El poder de Otis y Great Red fluyendo por un cuerpo que, aunque reconstruido, seguía siendo en esencia mortal. Issei sobrevivió y se convirtió en un dios dragón inmortal, pero el precio estuvo a punto de ser su propia existencia. Sus antecesores no corrieron con la misma suerte. Sus almas fueron incineradas al intentar tocar esa faceta divina. Lo mismo ocurrió con Bali Lucifer, el tío de Izuku, quien caminó por el mismo borde del abismo. Por eso, cuando nació el primer hijo de Rias e Issei, el destino del niño parecía sellado. El clan esperaba que heredara la voz Ted Gear y siguiera el camino del poder absoluto, pero alguien temía que la historia se repitiera. En la habitación de parto, el aire todavía olía a magia residual. Rias Gremori yacía en la cama, pálida y exhausta, con el sudor pegado a su frente carmesí. A su lado, Issei sostenía su mano, exhausto por el desgaste emocional de ver a su esposa en tal estado, pero de las sombras surgió Azazel, el gobernador de los ángeles caídos. No venía con su usual sonrisa despreocupada, sino con una mirada de absoluta seriedad que rara vez mostraba. Azazel, es hermoso, ¿verdad? Dijo Azazel, mirando al pequeño bulto de cabello rojo en la cuna. Tiene el potencial de superar a ambos. Y por eso mismo, va a morir. Issei. ¿De qué hablas, Azazel? Gruñó Issei, intentando levantarse, pero el cansancio lo ancló a la silla. Azazel. Issei, si este niño despierta el modo Diabolos por puro limaje, su cuerpo colapsará antes de los 10 años. No es un dios dragón puro como tú te volviste, es un híbrido. Su corazón Gremori no soportará la presión del dragón God. Azazel se acercó a la cuna y tomó al bebé Izuku en sus brazos con una delicadeza sorprendente. Voy a llevármelo a mi laboratorio. En eso Rias alzó la mirada, con los ojos empañados. Confiaba en Azazel, lo respetaba como a un mentor y un amigo, pero el instinto maternal gritaba ante la idea de que se llevarán a su hijo recién nacido. Rias, ¿qué vas a hacerle? Susurró Rias con voz quebrada a Azazel. Voy a intentar algo diferente, respondió Azazel, dándose la vuelta. Voy a preparar su cuerpo y su alma para que no dependa solo del poder bruto del dragón. Si quiero que sobreviva a su propio legado, necesito estabilizarlo antes de que el boss Ted Gear reclame su esencia. Issei apretó los dientes. Sabía que Azazel tenía razón. Él mismo había sentido el fuego del modo Diabolos quemando su alma, y no quería que Izuku pasara por ese calvario. Issei, por favor, cuídalo, dijo Issei, bajando la cabeza en señal de una confianza dolorosa. Azazel asintió solemnemente y desapareció en un círculo mágico de color dorado y negro, llevándose el heredero al laboratorio más avanzado del inframundo. Allí, lejos de las miradas del clan, comenzaría el experimento que convertiría a Izuku en algo que el mundo sobrenatural jamás había visto. Un puente entre la destrucción Gremori, el poder del dragón y una fuerza externa que Azazel aún estaba por descubrir. Fuera de la habitación, oculto en la penumbra del pasillo real, Sircex Lucifer permanecía inmóvil. El actual Mao, el hombre que poseía el poder para borrar dimensiones enteras con un susurro, no había intervenido. Sus ojos, del mismo azul intenso que los de su hermana Rias, brillaban con una mezcla de dolor y una lógica fría que solo un gobernante puede permitirse. Había escuchado cada palabra. El diagnóstico de Azazel, el llanto débil del recién nacido y la rendición silenciosa de Issei. Cuando el círculo mágico de Azazel terminó de desvanecerse, Sircex cerró los ojos con fuerza.
Sus puños se apretaron tanto que el aire a su alrededor comenzó a distorsionarse por el poder de la destrucción que emanaba de sus poros de forma involuntaria. Él mejor que nadie sabía lo que significaba llevar un poder que el cuerpo no puede contener. Él mismo era una anomalía, una existencia que su propio padre tenía. Sircex. Morir al despertar su faceta divina, susurró Sircex para sí mismo, repitiendo las palabras de Azazel. La idea de que su sobrino, la nueva esperanza del clan Gremory, fuera consumido por las llamas de los dragones celestiales era algo que Sircex no podía permitir. Sin embargo, dejar que Azazel experimentara con la sangre de su familia era un insulto a la nobleza del inframundo. El silencio de Lucifer, un guardia de élite, se acercó desde las sombras, arrodillándose ante él. Guardia. Sircex-sama, ¿debemos interceptar al gobernador Azazel? Ha tomado al heredero sin el consentimiento del consejo. Sircex guardó silencio durante un largo minuto. Su mirada se dirigió a la puerta de la habitación donde Rías lloraba en silencio e Issei intentaba consolarla. Si él intervenía ahora, protegería el orgullo de los Gremory, pero condenaría a Izuku a una muerte segura en el futuro cuando el poder de los dragones despertara. Sircex. No respondió finalmente Sircex, con una voz que sonó como el acero frío. Dejen que Azazel proceda. Si hay alguien en las tres facciones capaz de engañar al destino y salvar a ese niño de las cenizas, es ese ángel caído obsesionado con las Sacred Gears. El guardia asintió y desapareció. Sircex se quedó solo, mirando hacia el vacío donde Azazel se había marchado. Azazel. Izuku, murmuró el Mao, si sobrevives a lo que ese loco te tiene preparado, no solo serás un dragón o un demonio. Serás algo que el cielo y el infierno temerán por igual. Pero hasta entonces, el mundo debe creer que estás bajo la tutela oficial del clan. Yo me encargaré de las mentiras, tú encárgate de sobrevivir. Con un suspiro cargado de siglos de cansancio, Sircex se dio la vuelta y se alejó, dejando que el secreto de la transformación de Izuku quedara sepultado bajo el peso de su propia corona. De vuelta con Azazel, el laboratorio de Azazel era un santuario de tecnología prohibida y magia arcana, un lugar donde las leyes de la naturaleza solían ser sugerencias más que reglas. En el centro de la sala, sobre una mesa de metal grabada con sellos de contención, yacía el pequeño Izuku. El bebé dormía plácidamente, ajeno a que su destino estaba a punto de ser reescrito por los seres más poderosos de la existencia. Azazel no estaba solo. De una grieta en la realidad, sin necesidad de círculos mágicos, emergió una figura pequeña vestida con un vestido gótico negro. Su mirada era un abismo de vacío y serenidad. Era Otis, la diosa dragona del infinito. Otis Ouroboros. Otis, ¿es este el niño?, preguntó Otis con su voz monótona, acercándose a la mesa. Azazel. Es él, respondió Azazel, señalando al bebé. Issei y Bali sobrevivieron de milagro, pero este niño tiene la sangre de Rías Gremory. Si le damos la Boosted Heart ahora y tú derramas tu esencia infinita en ella, no solo la aceptará, la asimilará. Su cuerpo crecerá en torno al poder, en lugar de ser aplastado por él años después. Otis se acercó a la mesa. Sus ojos negros como el vacío observaron al pequeño pelirrojo. Ella buscaba el silencio, y en este niño veía un potencial de poder tan vasto que podría traer la paz definitiva o la destrucción total. Otis. Daré mi poder, dijo Otis, pero el camino del dragón dios será doloroso para él. Así empezó el ritual de transferencia. Azazel activó los sistemas de contención. Círculos mágicos de las tres facciones, ángeles, demonios y ángeles caídos, se encendieron simultáneamente, creando un prisma de luz sobre Izuku. Otis extendió su mano sobre el pecho del bebé. Una energía líquida y oscura, que vibraba con la frecuencia del infinito, comenzó a emanar de sus dedos. Al mismo tiempo, el alma de la Boosted Heart, el espíritu de Drake, fue convocado mediante un artefacto de Azazel. Drake. Boost. La voz de Drake resonó, no como un grito de guerra, sino como un susurro asombrado a un recién nacido. Azazel, estás loco, pero esto es fascinante. La energía de Otis envolvió la Sacred Heart y la introdujo directamente en el sistema circulatorio del bebé. La piel de Izuku brilló intensamente. Sus venas se tornaron rojas y doradas por un instante. La transferencia no era solo de un objeto, sino de un legado de nivel divino. El pequeño Izuku soltó un breve llanto, pero no fue un llanto de dolor, sino un rugido sordo que hizo vibrar las paredes del laboratorio. En su antebrazo izquierdo, por un milisegundo, se manifestó un tatuaje con la forma de un dragón entrelazado con el escudo Gremory antes de desaparecer bajo su piel.
Azazel. Está hecho, jadeó Azazel, cayendo sentado en una silla mientras los monitores se estabilizaban. La voz Ted Hart ahora es parte de su alma. Cuando despierte cada faceta, desde el Scale Mail hasta el modo Diabolos, su cuerpo lo sentirá tan natural como respirar. Será un dios dragón inmortal desde su núcleo, superando incluso a su padre. Otis miró al niño por última vez antes de desvanecerse en las sombras. Otis. Ahora, debe entrenar. El poder sin control es solo ruido. Azazel miró al bebé, quien había vuelto a dormirse, ahora emanando un calor reconfortante. Azazel. No te preocupes, Otis. Tendrá a los mejores maestros, y quizá algún día, incluso me lo agradezca por no dejar que se convirtiera en cenizas. Con todo esto Otis se marcharía de ahí y con eso el ciclo se rompió. De vuelta al presente era el silencio de un mundo cansado, intentando volver a levantarse. Ya que la ciudad que no se rinde el sol salió lentamente entre los edificios destruidos. Donde antes había humo y ruinas, ahora había gente trabajando. Civiles, héroes profesionales y voluntarios caminaban juntos. Personas levantando escombros con las manos. Héroes usando sus quirks para reconstruir puentes, calles y refugios. Niños ayudando a repartir agua y comida. Nadie daba órdenes. Todos sabían qué hacer. No podemos rendirnos ahora, decía una mujer mientras ayudaba a otro civil. Si los héroes lucharon por nosotros, nosotros también tenemos que seguir. En las pantallas gigantes aún dañadas, se repetía un mismo mensaje. La guerra terminó. El mundo sigue. Reconstruyamos juntos la UA en ruinas, pero en pie la UA High School había quedado gravemente dañada. Muros caídos. Campos de entrenamiento destruidos. Salones reducidos a estructuras abiertas al cielo. Y aún así, Aizawa estaba de pie frente a las ruinas, con vendajes visibles pero la mirada firme. Aizawa. Esta escuela no es el edificio, dijo con voz cansada, son los estudiantes. Mientras ellos sigan vivos, la UA sigue en pie. Cementos ya estaba trabajando, levantando nuevas paredes. Power Loader coordinaba maquinaria pesada. Héroes retirados ofrecían apoyo logístico. Present Mick observó el lugar y murmuró. All Mig, la UA sigue aquí. Por otro, los estudiantes estaban siendo trasladados al hospital. Ambulancias alineadas esperaban en el campus improvisado. Uno a uno, los estudiantes fueron subidos con cuidado en el hospital central. Los pasillos estaban llenos de camas y médicos. Héroes y estudiantes compartían habitaciones, sin jerarquías. Recovery Girl caminaba de un lado a otro, agotada pero firme. Recovery Girl, descansen. Eso es una orden, repetía. El mundo puede esperar un poco. Aizawa se detuvo frente a la habitación donde estaban varios alumnos de 1A. Miró a cada uno. Aizawa. Sobrevivieron, dijo en voz baja, eso ya es una victoria. Era una sala amplia, varias camillas estaban alineadas. Allí estaban Todoroki, Lida, Momo, Kirishima, vendados, cansados, vivos. Y al fondo, cubierto por una sábana blanca hasta el pecho, inmóvil, yacía Bakugo. No había máquinas sonando para él. No había esperanza médica. Solo respeto. Nadie se atrevía a tocarlo. Kirishima. Murió peleando, susurró Kirishima, con la voz rota como siempre quiso. Entonces, el aire se tensó. Un círculo mágico carmesí apareció en medio del pasillo del hospital. Runas antiguas giraron lentamente, sin causar daño, pero llenando el lugar de una energía que no pertenecía a ese mundo. Los héroes se pusieron en guardia. ¿Qué es eso? La luz se abrió. Y de ella salió un chico de cabello rojo con mechones marrones, ojos verdes profundos y una presencia que hacía vibrar el aire. Izuku. A su lado, caminando firme aunque nerviosa, estaba Uraraka Ochako. Lida. Izuku. Murmuró Ida, con los ojos abiertos de par en par. ¿Eres tú? Izuku no respondió de inmediato. Caminó en silencio entre las camillas. Los estudiantes lo miraban como si vieran a un mito. Un héroe caído, que había regresado cambiado. Cuando pasó junto a Todoroki, este apenas pudo susurrar. Todoroki. ¿Volviste? Izuku se detuvo un segundo y asintió. Sí. Volví. Luego siguió caminando. Hasta detenerse frente a la camilla de Bakugo. Izuku bajó la mirada. El rostro de Bakugo estaba tranquilo. Sin rabia. Sin gritos. Izuku. Kacchan, susurró, siempre fuiste un idiota orgulloso, apretó los puños. Pero también fuiste un héroe. Uraraka dio un paso atrás, entendiendo que ese momento era solo de ellos. Izuku apoyó una mano sobre el pecho de Bakugo. Un círculo mágico más pequeño apareció bajo la camilla, lleno de símbolos demoníacos antiguos. Izuku.
No te traigo de vuelta para que me debas nada, dijo con voz firme, no para que me sigas ni para que me obedezcas como un sirviente. Levantó la vista, con lágrimas contenidas. Izuku, te traigo de vuelta, porque aún tienes explosiones que lanzar. Y porque este mundo todavía te necesita. El círculo brilló. Un latido. Luego otro. La energía demoníaca envolvió el cuerpo de Bakugo sin violencia, transformándose en algo estable, poderoso, vivo. Bakugo inhaló con fuerza. GH. Sus ojos se abrieron de golpe, ahora con un brillo rojizo bajo el carmesí habitual. Bakugo. ¿Qué carajo? Se incorporó de golpe, respirando agitadamente. Bakugo. Deku. Estás vivo. ¿Y por qué siento que? Izuku sonrió, aliviado. Izuku. Bienvenido de vuelta, Kacchan. Silencio absoluto. Luego, lo revivió. Bakugo está vivo. ¿Qué es Izuku ahora? Bakugo miró sus manos, sintió la energía fluyendo en su interior. Bakugo. No, susurró, no soy humano, ¿verdad? Izuku negó lentamente. Izuku. No. Ahora eres un demonio, parte de mi séquito. Bakugo apretó los dientes. Bakugo. TCH, siempre un paso adelante, maldito nerd, luego soltó una risa corta. Pero si me trajiste de vuelta. Miró alrededor, a los heridos, a la ciudad, entonces supongo que todavía tengo trabajo que hacer. Izuku asintió. Mucho. Izuku caminó unos pasos más. Se detuvo frente a otra camilla. Vacía. Solo una placa con un nombre. Yaji Toshinori, Olmigat. Izuku cerró los ojos. Uraraka. Se acerca lentamente. ¿Podrías hacerlo también con él? Izuku negó. Izuku. Podría, admitió en voz baja, pero no debo. Abrió los ojos, firmes. Izuku. Olmig murió como vivió. Como un héroe humano. Traerlo de vuelta sería quitarle eso, y yo no voy a hacerlo. Inclinó la cabeza con respeto. Gracias, maestro. El silencio fue total. No de tristeza. De honor. Al rato después el hospital estaba en calma por primera vez desde el final de la guerra. Pasillos blancos. Luces suaves. Doctores y enfermeras caminando con pasos cansados, pero firmes. Izuku avanzaba lentamente, acompañado por Uraraka unos metros detrás. Ya había visto a muchos compañeros heridos, héroes exhaustos, rostros marcados por la pérdida, y otros por la esperanza. Entonces lo sintió. No fue un Kirk. No fue magia. Fue algo más profundo. Una presencia rota, pero familiar. Izuku giró la cabeza. En una sala lateral, separada por un vidrio reforzado, una doctora revisaba a un bebé envuelto en mantas médicas. El pequeño no lloraba. No se movía casi. Solo miraba. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Izuku, el mundo se detuvo. Para los demás, era solo un bebé extraño encontrado en los escombros. Para All for One, no, lo que vio no fue Izuku. Vio a un joven de cabello claro, sonrisa suave y ojos llenos de bondad. Yoichi. Su hermano. All for One, baby. Mente. Yoichi. Al fin, me encontraste. Su mente, atrapada entre recuerdos y emociones desbordadas, confundía el presente con el pasado. El cuerpo infantil no podía hablar, pero su conciencia gritaba. No te vayas. No otra vez. Quédate conmigo. Las manos pequeñas se movieron torpemente contra la manta. Izuku sintió un golpe en el pecho. Porque en ese instante, él también lo vio. No como una visión clara, sino como una superposición. El bebé. Y detrás de él, como un reflejo en un cristal roto, un hombre delgado, frágil, con una sonrisa triste. Yoichi Shigaraki. Izuku se quedó completamente estático. Uraraka. Izuku, susurró Uraraka desde atrás. ¿Pasa algo? Izuku no respondió. Su respiración se volvió lenta. Su corazón latía con fuerza. Yoichi, no sabía por qué había dicho ese nombre. Solo salió. La doctora levantó la vista al notar que el chico de cabello rojo se había detenido frente al vidrio. Doctora, ¿lo conoce? Preguntó con cautela. Lo encontramos solo. Es un caso extraño. No llora, no reacciona como un bebé normal. Izuku dio un paso al frente. Luego otro. Por impulso. Como si algo más guiara sus pies. Uraraka lo siguió, preocupada. Izuku, ten cuidado. Izuku se acercó al vidrio, apoyando la mano con suavidad. El bebé estiró la suya. Separados por un cristal. Dos almas que no debían encontrarse. Pero que compartían una historia trágica. Izuku levantó al bebé con cuidado.
En ese instante, dentro de la mente de All for One, el hombre adulto que había sido estaba de pie en un vacío infinito. Palacios rotos. Tronos derrumbados. Voces que se apagaban. All for One. No, no, gritó, yo soy All for One. Yo no desaparezco. Pero su cuerpo adulto comenzaba a resquebrajarse, como si el tiempo mismo lo estuviera borrando. El rebobinar no solo había reducido su cuerpo. Estaba borrando su conciencia antigua. Sus recuerdos se fragmentaban. Odio, planes, nombres, siglos. Todo se deshacía. Y en medio de ese colapso, una sensación que jamás había aceptado. Miedo. All for One, agonizando, hermano, no me dejes, Izuku lo sintió. No como enemigo. Como algo que se iba perdiendo. Por un instante, una presencia se manifestó detrás de él. No física. Un eco. Yoichi, silencioso, observando. Ambos, Izuku y Yoichi, sintieron lo mismo. Ese odio estaba muriendo. Y con él, el villano. Izuku cerró los ojos. Podía hacer muchas cosas. Podía sellarlo. Podía destruir lo que quedaba. Podía dejar que el hospital se encargara. Pero también podía dar algo que nunca tuvo. Abrió los ojos con una determinación tranquila. Izuku. Doctora, dijo este niño, yo me haré responsable. Doctora, perdón. Usted es. Izuku. Su familia respondió sin dudar, le daré un hogar. La doctora, confundida pero viendo la calma absoluta del joven, asintió lentamente. Izuku salió de la sala. Uraraka lo miró sorprendida al verlo cargar al bebé. Uraraka. Izuku, ese es. Izuku. Sí, respondió lo que queda de él. Caminó por el pasillo. Hasta detenerse frente a otra puerta. La abrió. Inko Midoriya Inko estaba sentada, con una venda en el brazo, hablando con una enfermera. Cuando vio a su hijo, se levantó de golpe. Inko. Izuku. Dios mío, ¿estás bien? Luego miró al bebé. Inko. Ese niño. Izuku se arrodilló frente a ella. Le tendió al bebé con cuidado. Izuku. Mamá, ¿podrías cuidarlo? Inko. Parpadeó, sorprendida. ¿Hace cuidarlo? Pero, ¿quién es? Izuku. Sonríe con una tristeza suave. Alguien que no tuvo una segunda oportunidad ahora la tendrá. El bebé, ya sin odio consciente, se aferró débilmente a la manga de Inko. Ella sintió algo extraño. Pero su instinto materno habló más fuerte. Izuku. Claro que sí, susurró, ningún niño debería estar solo. Izuku cerró los ojos. Por primera vez, All for One no estaba ganando. No estaba perdiendo. Simplemente, estaba empezando de nuevo. Mientras Izuku se alejaba por el pasillo, en la mente del bebé, el último eco del villano adulto se desvanecía. Y en su lugar, solo quedaba un latido nuevo. Un comienzo. Al rato después, el atardecer caía sobre la ciudad en reconstrucción. Desde una azotea cercana al hospital, un círculo mágico carmesí volvió a abrirse, silencioso, estable, sin violencia. El aire vibró suavemente, como si el mundo mismo aceptara lo inevitable. Izuku estaba de pie frente al portal. A su lado, Uraraka lo observaba en silencio. Uraraka, ¿de verdad vas a volver ahora? Preguntó ella después de todo lo que pasó. Izuku asintió. Izuku. El inframundo también me necesita, respondió. Hay asuntos que cerrar, responsabilidades que aceptar. Miró la ciudad una última vez. Las grúas. Los estudiantes heridos pero vivos. La UA levantándose otra vez. Izuku. Pero no me estoy despidiendo. Uraraka. Sonríe levemente, lo sabía. Izuku. Gira hacia ella. Seguiré yendo a la UA, seguiré estudiando, seguiré siendo un héroe de este mundo. Luego miró el portal. Izuku. Y también cumpliré mi deber como demonio, no abandonaré ninguno de los dos. Uraraka dio un paso adelante y tomó su mano. Uraraka. Entonces, caminaremos entre mundos juntos. Izuku. Sonríe siempre. El portal comenzó a brillar con más intensidad. Antes de cruzar, Izuku murmuró, casi para sí mismo. Izuku. Olmig, Kakchan, mamá. Prometo que no desperdiciaré nada de lo que me dieron. Dio el paso. El portal se cerró lentamente, dejando el cielo en calma. En el inframundo, Rias y Issei esperaban. En la tierra, la UA seguía en pie, y entre ambos mundos, Izuku Midoriya, héroe, demonio, hijo del dragón, continuaría su camino. No como alguien dividido, sino como alguien que eligió cargar con todo.
Escena extra: la noche sobre el puerto de Yokohama no era oscura, era absoluta. El aire se sentía pesado, como si la realidad misma estuviera siendo succionada hacia un vacío central. Entre la neblina salina y el eco de las grúas metálicas, una silueta comenzó a materializarse. No caminaba, más bien parecía que el espacio se doblaba para permitir su avance. Aquel que supuestamente había desaparecido en 1965 tras el incidente con Schrödinger, el arma definitiva que dejó a la organización Hellsing como un cascarón vacío y a la sección Iscariote sin su némesis más grande, estaba de vuelta. Pero no era el mismo rey de los no muertos, que una vez disfrutó de la carnicería en Londres. Su figura oscilaba de forma errática. Por momentos, su largo abrigo rojo era sólido y vibrante. Al siguiente, se volvía traslúcido, dejando ver las estrellas a través de su cuerpo. Era un fantasma atrapado en el entrelugar de la existencia. Ya no tenía millones de vidas que sacrificar. Solo le quedaba una única esencia que lo mantenía anclado a este plano. El ser se ajustó sus gafas naranjas, que brillaban con una luz mortecina. Su presencia era tan antinatural que las ratas del puerto morían de paros cardíacos a su paso y el agua del mar se quedaba estática, negándose a ondular cerca de él. Japón, su voz sonó como el crujir de látigas antiguas, una vibración que parecía provenir de todas partes, y de ningún lugar lleno de luces brillantes para ocultar sombras tan profundas. La organización Hellsing, ahora casi un mito olvidado, y los fanáticos de Iscariote, que habían perdido su rumbo tras la desaparición del conde y la muerte de Anderson, ya no importaban para él. Su lealtad a los Integra era un recuerdo lejano, un eco de una era que ya no existía. El hombre levantó la mirada hacia el horizonte, en dirección a donde la energía de la casa Gremory y el poder de la voz de Edgar empezaban a converger. Sus sentidos, ahora refinados por décadas de inexistencia, detectaron algo que lo hizo sonreír, mostrando sus colmillos blancos por primera vez en años. Un niño que porta la destrucción de los demonios y la fuerza de los dragones, un heredero que camina entre la luz de la iglesia y la oscuridad del infierno. El hombre no venía a conquistar, ni a servir, ni a buscar una guerra que ya no necesitaba. Solo tenía un objetivo: Izuku Gremory. En su estado de semi-existencia, buscaba al único ser que, por linaje y poder, podía ser el recipiente de su legado, o el ejecutor de su descanso final. El rey de los vampiros había cruzado el océano del tiempo solo para ver si el nuevo príncipe carmesí era digno de la sombra que estaba a punto de caer sobre él. Continuará.